tengo por qué responder. No corresponde a los asuntos relacionados de las funciones propias de mi cargo ministerial, como lo demostré. Y además hay una falsa motivación, porque yo no soy el que estructura el Consejo, y yo no soy el que implementa es indudablemente la fiduciaria. Muchas gracias. Para un total de 105 votos por el no, y ha sido negada la moción de censura promovida en contra del señor ministro de Salud, doctor Guillermo Alfonso Jaramillo. Como se esperaba, el cuestionado presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, mismo que es señalado por Olmedo López y Schneider Pinilla de haber recibido 1.000 millones para ayudar al gobierno Petro en sus proyectos de ley, terminó su mandato como presidente de esa corporación en el día de ayer, cerrando con broche de oro su cuestionado mandato, favoreciendo abierta y descaradamente al gobierno Petro. Y es que en una controversial votación y en medio de señalamientos y acusaciones, la maquinaria de la Cámara de Representantes le hizo el favor al impresentable ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, quien había ido a ese hemiciclo hace 3 días a burlarse de los congresistas opositores, señalando que no iba a responder, pues según él no tenía nada que ver con la grave crisis de salud que atraviesa el Magisterio de Educación. Digamos entonces que durante la sesión del día de ayer, los congresistas opositores habían solicitado aplazar la votación de moción de censura por cuanto el ministro Jaramillo se había negado a argumentar todo el cuestionario que ellos le habían solicitado que respondiera. Finalmente, el señor Andrés Calle, a sabiendas que el ministro Jaramillo no había cumplido con su deber legal de responder a la moción de censura y dejando sorprendido a todo el país, decidió pasarse la ley por la faja y prosiguió con la votación a pesar de ir contra las normas. Ante este aberrante hecho, la oposición decidió retirarse del recinto y finalmente, con 105 votos en contra y 0 a favor, no prosperó la moción en contra de este sinvergüenza ministro que una vez más, al igual que todo este gobierno de corruptos, se burló del país. Veamos un resumen de lo ocurrido en el día de ayer en la plenaria de la Cámara. Porque aquí no estamos hablando de responsabilidad de carácter disciplinario. Aquí trajimos al ministro a hacerle un control político, que es lo que le corresponde hacer al Congreso de Colombia, algo que pareciera desconocer el señor Jaramillo, que fue congresista en varias oportunidades, presidente. Entonces, presidente, quienes citamos esa moción de censura con las firmas necesarias, y así lo acreditó la mesa directiva y así lo acreditó la Secretaría de Cámara, con la justificación y con la motivación debida, porque aquí nosotros no estamos, vuelvo a insistir, haciéndole un juicio disciplinario o un proceso disciplinario al señor ministro. Esto era un control político, donde él había tenido responsabilidades de carácter político, donde él había actuado, donde él había tirado líneas, señor presidente, donde lo vimos incluso en grabaciones con el señor presidente de la fiduprevisora, el señor Marín, que ya salió, donde él básicamente recomendaba que estafaran y engañaran a la CPS, presidente. Por esa razón, presidente, los citantes le pedimos que no se someta a consideración de la plenaria la moción de censura, porque la verdad es que el señor Jaramillo se rió del Congreso. Esta plenaria, esta mesa directiva no pueden acolitar que un ministro del gobierno que sea venga a reírse del Congreso de Colombia. Y eso nosotros, presidente, no lo podemos admitir. Este Congreso de la República, esta Cámara de Representantes se tiene que respetar y el ministro Jaramillo debe respetar la autonomía, la independencia y las competencias que tenemos nosotros en materia constitucional, señor presidente. Y si el ministro Jaramillo se cree juez, pues que renuncie a su ministerio y busque ser juez de la República. Tercero, lo que ocurrió esta semana en la Cámara de Representantes, presidente, no tiene precedente alguno. Nosotros tenemos que hacer respetar la moción de censura, que es una figura constitucional, y los ministros de este gobierno tienen que respetar la moción de censura y las decisiones que se toman en el Congreso de la República. Porque debido a que no hubo ninguna respuesta de fondo de parte del ministro de Salud, quien desautorizó a la mesa directiva de la Cámara de Representantes,
que en 2 ocasiones había certificado que la moción de censura procedía y por ende no respondió de fondo, yo presenté, y me acompañan los colegas con los cuales citamos la moción de censura, una proposición de aplazamiento, porque no tiene sentido que esta Cámara de Representantes vote una moción de censura sin tener una respuesta de fondo de parte del ministro. Creo que estamos ante una nueva oportunidad de que usted haga lo correcto y de que aquí no se siente el precedente de que un ministro viene, desacata el mandato constitucional de rendir cuentas ante el Congreso y con todo y eso se vota la moción de censura. Yo creo que eso sería nefasto, sería además probablemente algo que pueda tener consecuencias disciplinarias en mi opinión y yo creo, presidente, que usted... 30 segundos, termine, representante. Y yo creo, presidente, que así como usted hizo lo correcto en la sesión del debate, lo correcto en este caso es que usted, haciendo respetar al Congreso y a la separación de poderes, aplace la votación de esta moción de censura hasta tanto el ministro cumpla con sus deberes como funcionario, como ministro y dé respuestas de fondo, cosa que buscaremos a través de los canales que corresponden con los entes de control. Gracias. 68 votos digitales por el no para un total de 98 votos por el no y ha sido negada la proposición de aplazamiento de la votación de moción de censura promovida contra el señor ministro de Salud y Seguridad Social, doctor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez. Vamos a dar 2 constancias del Partido Cambio Radical y del Partido Centro Democrático y procedemos a votar. Representante, usted puede apelar mis decisiones, pero no las de la plenaria ha decidido. Le pido no use herramientas dilatorias, tenemos que avanzar en el orden del día. Representante Triana, tiene usted el uso de la palabra para una constancia de la bancada de Cambio Radical, 2 minutos. 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. A nombre del Partido Cambio Radical, tomamos una decisión como bancada y este será un día muy triste para la democracia colombiana y para la historia de este Congreso, porque esta será la única moción de censura tramitada en esta patria en la que los únicos votos que va a sacar el ministro son los que no la acompañan. Porque quienes creemos en la moción de censura procederemos a retirarnos porque no votaremos una moción de censura donde el ministro no respondió los cuestionamientos hechos por el Congreso. Y muy por el contrario, donde el ministro lo que vino fue, presidente, a cuestionarlo a usted, a la mesa directiva y a cuestionar este Congreso. Cambio Radical, partido de oposición, hoy votó a favor la moción del señor ministro de Defensa y también me le acerqué a decirle que como oposición le agradecía el respeto que él profesaba por esta corporación y que aún votando la moción era de caballero reconocer que este ministro, a diferencia de otros, respeta el Congreso y le responde al Congreso. El marco legal de Colombia y las autoridades judiciales nos darán la razón y pondrán muy pronto a responderle a este Congreso las preguntas que le ha formulado al ministro de Salud. Gracias, presidente. Lo que ha sucedido es un gravísimo precedente y lesiona de manera profunda el instrumento de control político de moción de censura. Para que quede como constancia ante la plenaria de la Cámara de Representantes y por supuesto usted, ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, por eso me hice acá, para poderlo mirar de frente y decirle esto. Usted ha llegado a la plenaria de la Cámara de Representantes a desconocer un acto administrativo legítimo de la mesa directiva de la Cámara de Representantes. Usted ha llegado a la Cámara de Representantes a desconocer, a burlarse de la certificación que emitió el secretario general, que por reglamento es el único que puede dar fe de lo que aquí se aprueba o no se aprueba,
y si las citaciones se hicieron a conformidad o no. El secretario en su momento y en el desarrollo del debate dijo que el debate de moción de censura se había citado a conformidad, usted lo desconoció. A nombre del Centro Democrático, en constancia ante el país, no obstante que usted traiga a la Cámara de Representantes sus barras a agitar como lo han hecho, allá están, lo que deja otro grave precedente para los debates de control político de esta Cámara. A nombre del Centro Democrático, anuncio que nos retiramos y no participamos de la votación de moción de censura ilegítima y que por vía de la leguleyada propia de su estilo acomodó para que fuera un impedimento ser votada como correspondiera hoy, obstruyendo los derechos de la oposición, los derechos de los partidos independientes que fueron los que citaron esta moción y creando un gravísimo precedente para la Cámara de Representantes y el Congreso de la República. Gracias, presidente. Colombia sepa que lo que está pasando hoy aquí es supremamente grave. Mi colega Jennifer Pedraza acaba de pedir una apelación que le fue negada. Quiero que quede como constancia porque vamos a elevar una queja ante la Procuraduría General de la Nación y nos vamos a ir ante un juez de tutela, presidente. Yo creo que esto es una manera muy triste de terminar su presidencia. Usted no puede entregarle la corporación a un gobierno. ¿Cómo es posible que aquí el gobierno lo viene a insultar a usted? Viene a deslegitimarlo y a desautorizarlo a usted, y usted a una semana simplemente se le entrega a semejante nivel de irrespeto. Eso es no tener dignidad, presidente. Yo le pido que usted haga respetar la separación de poderes y este Congreso. No, representante, venga, yo también tengo que exigirle respeto. Tengo que exigirle respeto, representante, porque sometimos la proposición. Sometimos la proposición, representante. No puedo permitir que usted me falte respeto de esa manera, representante. Vamos a abrir la votación como corresponde y como nos lo ordena la ley, secretario. Abramos la votación de la moción de censura. Presidente.